buenas. Hoy tenemos con nosotros a Aitor. ¿Qué tal, Aitor? Hola, Goretti, otra vez, ¿qué tal? Bueno, la temática que nos concierne hoy es la empatía. Vamos a aprovechar que te tenemos aquí para que nos comentes unas primeras pinceladas de cómo se entiende desde la psicología la empatía. Bueno, a ver, la empatía es un proceso que tiene como dos partes, un proceso cognitivo que tiene que ver con la capacidad que tenemos para ponernos en el lugar del otro, pero desde los pensamientos, es decir, sabemos lo que el otro piensa, lo que el otro cree, lo que el otro va a hacer, ¿vale? Es una habilidad más cognitiva. Y luego está la parte afectiva, lo que se denomina la empatía verdadera, ¿no? Que es la capacidad que tenemos de sentir una emoción similar, coherente a lo que la otra persona está sintiendo. Esta diferenciación es importante porque un psicópata puede tener empatía, pero una empatía únicamente cognitiva. Es capaz de hacer un daño muy certero a sus víctimas y no sentir el dolor que están generando en ellas, ¿no? Si tuviéramos que hacer una pequeña reflexión sobre cuándo comenzó esta capacidad, tendríamos que remontarnos a casi 50.000 años atrás, ¿verdad? Cuando por primera vez los seres humanos comenzamos quizá a pensar, a conectarnos con los pensamientos de las otras personas y a anticipar lo que las otras personas pensaban, ¿no? Cuando vemos algo, cuando escuchamos algo, algunas neuronas de nuestro cerebro se activan automáticamente y a esas neuronas les llamamos las neuronas espejo. No es necesario que tú hagas algo para que estas neuronas se activen o digas algo. Estas neuronas se activan automáticamente únicamente cuando observas un comportamiento o cuando escuchas algo que dicen los demás o incluso cuando crees anticipar lo que los demás están pensando. Somos como, gracias a estas neuronas, como pequeños radares, ¿no? Estamos todo el tiempo mirando lo que nos rodea y detectando lo que nos está aconteciendo a nuestro alrededor. Y estas son las neuronas responsables de esta capacidad de radar que tenemos los seres humanos. Son muy importantes. Por ejemplo, si nos fijamos en la manera que aprenden los niños y las niñas, lo hacen a través de la imitación y son las neuronas espejo las que son responsables de este proceso de aprendizaje, ¿no? En la antigüedad, hace miles de años, como decía antes, cuando los seres humanos no teníamos un lenguaje excesivamente desarrollado o complejo, eran estas neuronas a través de las cuales éramos capaces de entender las emociones de los demás, las expresiones que hacían los demás, lo que significaban sus expresiones corporales, de su cara, de sus manos, y gracias a estas neuronas fuimos desarrollando y complejizando cada vez más su estructura cognitiva, ¿no? Entonces, bueno, estas neuronas son, digamos, el santo santorum de la empatía. Sin ellas no podríamos comprender la empatía a nivel neurológico, ¿no? Para que nos hagamos una idea, estas neuronas funcionan de la siguiente manera. Imagínate que de repente yo te observo a ti sonreír. Mis neuronas generan, esas neuronas espejo, generan en mi cerebro ese mensaje, un mensaje, esa imagen que transmite a la zona emocional a través de la ínsula y el sistema límbico la observación o la imagen de esa sonrisa. Entonces yo me empiezo a sentir de una manera coherente a la sonrisa que estoy observando aquí a ti, ¿no? Que es un poco lo que se entiende por el contagio emocional. Entonces me río por empatía, por conexión, por repetición y así me siento bien. De alguna manera estoy conectando con tu sonrisa. Brevemente, esto es lo que sería la empatía. Y una vez establecidas las bases más bien neuronales de la empatía, ¿cuál sería la utilidad a nivel social, ¿no? ¿Para qué o por qué es buena la empatía? Bueno, las personas empáticas, se han hecho varias investigaciones, tienen digamos, un mayor despliegue de emociones morales, como por ejemplo, tienen una mayor compasión hacia las personas que sufren y también tienen una estructura de valores cívicas mucho mayor. Para que nos hagamos una idea, imaginemos que entramos en un aula de una clase de niños de 4 a 5 años y decimos en voz alta, niños, hoy podéis pegaros. Bueno, lo que parece sorprendente, podríamos observar que aquellos niños que han sido educados
a través de la emoción, a través de enseñar las consecuencias de sus comportamientos y tienen niveles más elevados de empatía, no van a pegar. Pero aquellos que no tienen desarrollada esta empatía pueden decidir desarrollar comportamientos inmorales como pegar a los demás sin un motivo justificado o porque los demás te lo han indicado, ¿no? También es verdad que se ha descubierto que la empatía favorece los procesos de perdón, tanto de perdonar a los que nos han dañado como de entender cuáles han sido los motivos de su comportamiento o de conectar con con la culpa, el malestar o el arrepentimiento que los demás pueden sentir. Y también la empatía se ha sido relacionada con la capacidad que tenemos de pedir perdón porque somos capaces de entender y de conectar con la emoción y el dolor que ha podido generar nuestro comportamiento. Y por último decir que bueno, la empatía también se ha relacionado con un tipo de justicia social de carácter distributivo, es decir, que aquellas personas que son más empáticas tienden a aceptar o a defender una justicia social más distributiva que tiene que ver con aquello de que el que más necesite pues pueda recibir más, ¿no? Y bueno, también decir que la empatía se ha relacionado evidentemente con una reducción de los comportamientos agresivos y reduce la probabilidad de agresión porque somos capaces de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Entre otros beneficios de la empatía. Y Aitor, en tu opinión, ¿somos personas empáticas? ¿Formamos una sociedad empática? ¿A qué nivel? ¿Qué opinas? Bueno, yo pienso que vivimos en una sociedad individualista, ¿verdad? Y estos valores individualistas, o cada vez más individualista por lo menos, a medida que se va desarrollando el sistema capitalista y la propiedad individual y el éxito, ¿verdad? No sé, hay también series de televisión que han tenido mucho éxito y siguen teniendo éxito, como por ejemplo Juego de Calamar, que se hizo muy famoso hace unos años, donde la empatía de alguna manera se dejaba de lado o se menospreciaba, ¿no? O desaparecía sin más, ¿no? Entonces, es verdad que a veces en la sociedad, en las personas, tenemos mezclada el comportamiento empático con el malestar personal, ¿no? Por ejemplo, si un padre estando en el coche está conduciendo, levanta las ventanillas del coche y sin querer le atrapa los dedos de su hija y en lugar de conectar con el malestar le empieza a gritar y le dice cómo se le ha ocurrido poner las manos ahí, en ese momento ese padre no está sintiendo empatía, está sintiendo malestar personal y reacciona para reducir la culpa que está sintiendo de su comportamiento, ¿no? También es verdad que se han hecho investigaciones para descubrir en qué medida somos empáticos. Batson en concreto hizo una investigación donde se manipulaba la capacidad que tenían las personas de huir de una situación donde otro individuo necesitaba ayuda y manipulaba si era fácil o difícil marcharse de esa situación, ¿verdad? A través de que era observado por terceros. Entonces, aquellas personas que realmente tenían empatía, es decir, que conectaban con el dolor de los demás, ayudaban en las circunstancias donde era fácil huir o marcharse sin que nadie se diese cuenta o difícil. Sin embargo, aquellas personas que tenían malestar personal solo ayudaban cuando escapar de la situación era complicada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que somos homo empathicus, tenemos capacidad de conectar con la emoción de los demás, pero es verdad que hay muchas resistencias, hay muchas situaciones sociales, colectivas, culturales que tienden a tapar, a minimizar, ¿no? La capacidad empática de los seres humanos. Hablas de las capacidades que tenemos para empatizar. ¿Y qué hay de las limitaciones? ¿Hay límites? ¿La empatía tiene límites? Bueno, la verdad es que la empatía tiene algunos límites, ¿no? Por ejemplo, todos somos muy conscientes de que empatizamos mucho más con algo que nos resulta familiar y que ocurre en el presente y cerca de donde estamos nosotros que con algo que ocurre lejos y que no nos resulta familiar, ¿no? Algún periodista decía que un muerto en Donosti equivale a 10.000 muertos en Kenia, ¿no? Para que se nos muevan reacciones empáticas parecidas. Es algo a lo que hago referencia cuando digo la familiaridad y la cercanía, ¿no? Y también es cierto que la empatía, como todos los procesos cognitivos fundamentales, como el aprendizaje u otros, tiene un proceso de habituación, ¿no? Es decir, si la estimulas en exceso,
cuando se emplean demasiadas informaciones muy sensacionalistas, se puede terminar anestesiando la empatía, ¿no? Y necesitando cada vez más, no sé, más entre comillas, entiéndeme, más sangre para poder reaccionar, ¿no? O mover emocionalmente a las personas, ¿no? Y luego es verdad que, bueno, pues tenemos prejuicios también, ¿no? Que pueden limitar la empatía, ¿no? No sé, pues si tenemos una serie de valores de machismo, una serie de valores pues etnocentristas y algo racistas, pues podemos no empatizar con aquellas personas que pierden la vida, ¿no? Intentan migrar a otros países, por ejemplo. Ujú. Y ya para ir finalizando, Aitor, ¿cómo podríamos trabajar la empatía a diferentes niveles, ¿no? A nivel familiar, a nivel social, a nivel educativo. Bueno, yo pienso que la clave está, como bien dices, trabajarla desde muy pequeños y pienso que el sistema educativo tiene que continuar desarrollando estrategias que ayuden a los niños, a las niñas, a los jóvenes a aprender a ponerse en la piel del otro a través de actividades, a través de dinámicas, a través de hacer juegos que les permitan, por ejemplo, ir en sillas de ruedas o taparle los ojos para conectar con las personas que tienen discapacidad visual o hacer diferentes actividades que limiten sus movimientos físicos para conectar con las personas, por ejemplo, que tienen dificultades físicas y podríamos seguir, ¿no? Con un amplio etcétera. También es verdad que hay que dar un mensaje claro a las familias que cuando se llevan a cabo conductas educativas basadas en las emociones que se le enseñan a los niños, lo que significan sus emociones, las emociones de los demás, se observa que los niños están más empáticos, ¿no? En lugar de utilizar procesos basados un poquito, o educación un poco basada en el castigo, ¿no? Que parece que todavía en algunos contextos se sigue utilizando como si fuese efectivo, cuando ya sabemos que no tiene un impacto pedagógico perdurable, ¿no? Y también considero que en los medios de comunicación, bueno, se tiene que hacer un esfuerzo de informar, de comunicar y tratar también de transmitir una imagen positiva del ser humano en todas aquellas cosas positivas que crea el ser humano, evidentemente informando de las situaciones que ocurren, aunque bueno, pues este objetivo a veces puede ser un poco complicado porque lo bueno, lo positivo parece que no nos mueve, ¿verdad? Parece que no genera atención y capta emociones que hacen subir las audiencias, ¿no? Pienso que seguimos poniendo demasiada atención en los aspectos negativos y eso nos ayuda a generar una realidad del ser humano que no ayuda a los comportamientos empáticos. Muy bien, Aitor. Una vez más hemos aprendido muchísimo contigo sobre esta temática y bueno, yo invitar a las personas que nos han podido escuchar este audio, este podcast, a seguir practicando tanto la empatía cognitiva, ¿no? La capacidad de ponerme en la piel de la otra persona, como la afectiva, ¿no? Que si bien has dicho, pues sería el poder conectar con lo que la otra persona siente. Y dicho lo cual, muchísimas gracias y hasta la siguiente, Aitor. Un placer, Goretti.